Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Listos para iniciar una semana más? Sí, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues me da gusto ver que ya somos algunos que estamos. ¿Qué tal, David? Buenos días. Hasta Pachuca. Me da gusto ver que estamos ya varios conectados. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Como saben, pues hemos estado dedicando todo este mes al tema de la productividad, y hoy vamos a platicar de un aspecto importante en tema de ser productivo. En, y reconocer que tenemos en nuestro caso, pues obviamente por trabajar o colaborar con Neximo, pues tenemos una enorme ventaja competitiva. Y justamente vamos a hablar de eso el día de hoy, de la ventaja competitiva y cómo el tener una ventaja competitiva pues nos puede realmente generar un proceso diferente en el área de ventas. Es una de las características principales con las cuales debe de contar eh, todo producto o todo servicio, y que lo hace justamente un factor diferenciador respecto de la competencia, porque estamos inmersos hoy en día en un mercado pues altamente competido, y, y tenemos que reconocerlo, pero también tenemos que reconocer cuáles son nuestras fortalezas para que de esa manera pues nosotros podamos eh, explotarlo, y explotarlo de la mejor manera, y en el sentido de buscar que a través de ese reconocimiento de las fortalezas que tenemos nosotros, pues podamos producir más y mejores ventas, que eso es lo que pues todo el mundo estamos buscando, cómo ser más productivos. Les voy a compartir entonces la pantalla para dar inicio. Denme un segundo. Bien, el tema es cómo ser productivo en un entorno competido. Y como les estaba relatando en un principio, hay que reconocer que todos los productos y todos los servicios deben de tener y deben de trabajar por lograr tener, obviamente, una ventaja competitiva respecto de los competidores. Entonces, lo primero, bueno, pues vamos a ver que la ventaja competitiva es un diferenciador respecto de nuestra competencia, y no es otra cosa más que una característica o algún atributo que posee un producto, una marca o una empresa. Es importante reconocer que esto le da pues una superioridad sobre el promedio de la industria en la que se está compitiendo. Y alguien nos marcó la... Entonces, esto es lo primero que tenemos que reconocer. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Cuál creen ustedes que podamos tener nosotros como parte de Neximo?
Ya los escucho. Rebeca, ¿quieres decir algo? Es que vi que abriste tu micrófono. Ay, perdón, es que acabo de agregarme, de ingresar y apenas estoy aquí conectándome. Perdóname, David. No te preocupes. Alguien que nos quiera compartir, ¿cuál sería un factor diferenciador que tiene Neximo respecto de la competencia? Ay, no digan que ninguno. Sí, yo, bueno, apenas te digo que me estaba conectando. Yo creo que, por ejemplo, yo he estado con mis capacitaciones de los jueves y yo les he comentado que el ganarme las exclusivas ha sido muy fácil tan solo por el hecho de contar con el apoyo, el equipo que tengo detrás, el legal, el financiero, todo eso. Y sobre todo, pues la verdad, siendo honesta, lo que les llama mucho la atención es lo de los portales, que vean su propiedad publicada en muchísimos portales. Eso es lo que yo he visto que hace la diferencia ahorita para mis clientes. Ok, bueno, pues esa es una característica, ¿no? Que hace que el servicio que se presta a través de Neximo dé una ventaja competitiva. Y eso es lo que se pretende que ustedes identifiquen el día de hoy. Vamos a ver algunas de estas, de unos aspectos de esto, o de estas características, casi hacia el final de la sesión. Pero bueno, aquí el punto es ir descubriendo justamente esas características que van marcando la ventaja competitiva que nosotros podemos tener respecto de la competencia en la cual nos estamos nosotros ahorita, teniendo, dependiendo de la plaza, obviamente, donde nosotros estemos, ya sea Querétaro, Ciudad de México, Acapulco, etcétera, ¿no? Pero el tener muy claro este diferenciador nos va a marcar las pautas, obviamente, para que nosotros podamos explotarlo. Los fundamentos de la estrategia competitiva, ¿dónde se dan? Lo que toda empresa busca, obviamente, es un retorno sobre la inversión superior que se ha hecho en el largo plazo. Pero la unidad de análisis fundamental, obviamente, es la industria. Y los resultados económicos de las empresas resultan de dos causas distintas. Una es la estructura de la industria, en donde se está participando y cuáles son sus reglas del juego. Y la otra es la posición relativa en la industria, es decir, dónde estamos nosotros jugando, cuál es la posición que estamos teniendo, y de ahí justamente tiene que surgir las fuentes de nuestra ventaja competitiva. No puede venir, obviamente, de ningún otro sitio. Nosotros estamos, obviamente, en la industria inmobiliaria, en la industria de servicios, y ahí justamente es donde nosotros tenemos que encontrar las fuentes que nos van a dar nuestra ventaja competitiva. Todo lo que se refiera al área de servicios, nosotros tenemos que ver y aprender justamente de esa área de servicios para encontrar cuáles van a ser nuestras ventajas competitivas, aun y cuando la estrategia viene de ambos lados, de la industria y de la parte en donde estamos nosotros actualmente posicionados. Este es un ejemplo clásico, incluso desde en un principio, pues marca una diferencia. Tiene ya muchos años en nuestro país esta compañía o esta empresa, y realmente se ha posicionado muy fuerte en relación a otras cafeterías. Yo sé que hoy en día han surgido algunas otras que le están haciendo competencia, pero desde mi punto de vista sigue siendo todavía la número uno en nuestro país, y ha marcado o empezó a marcar un factor diferente en el tema del consumo del café.
¿realmente la gente que va al Starbucks va a consumir café? Sería una pregunta. ¿Cuál sería un factor diferenciador del Starbucks respecto de su competencia? Los escucho. Buen día, soy Carolina Rodríguez. Hola, Caro, adelante. Por el estatus, ¿no? Para que digan, ay, para sacarse la foto en el Face. Sí, esa es digamos que ese es pues un factor que hace una diferencia, el estatus. Hay algunas otras cosas. A ver, Fernando, adelante. Hola David, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues se dice que lo que te venden es el tercer espacio, ¿no? El primero es, bueno, tu trabajo, tu casa, y el tercer espacio es un lugar donde puedas estar, que no estés en ninguno de los dos, pero que te sientas cómodo, que tengas lo necesario para continuar con tus actividades. Hay internet, ciertamente por estatus, como dice la compañera. Aparte, pues está el café, algo de comer, pero sobre todo es el tercer espacio, ¿no? Yo así he escuchado que así le llaman. Exacto, sí, en realidad mucha gente va ahí para una reunión de negocios y creo que ese es el principal factor diferenciador que empezó a marcar o ha marcado Starbucks, porque tienes el acceso libre al Internet, puedes estar cómodamente sentado, puedes estar sentado con varias personas, casi que ahí conviertes el Starbucks en tu oficina, ¿no? O en tu segundo lugar, digamos, de oficina, donde puedes realizar juntas de negocios o puedes hacer incluso negocios. Hay quien firma incluso contratos en el Starbucks. Entonces, esa característica lo empezó a hacer diferente de todos los demás cafés. Y entonces empezó obviamente a generar un proceso distinto, independientemente de que tenía una gama de productos, como vemos ahí en la ilustración del lado derecho, una gama de productos también variados, diferentes. Y otro factor diferenciador del Starbucks es que va al individuo. Es decir, cuando te ponen tu nombre en el vaso, pues es un factor que también hace la diferencia. Es como cuando nosotros pues le hablamos a nuestro cliente y le hablamos obviamente por su nombre, ¿no? Entonces él se siente obviamente reconocido y se siente aceptado. Eso es lo que marca de alguna manera características que tiene una empresa o una compañía respecto de otras que la hace totalmente diferente y que entonces eso debe de tender a atraer obviamente más consumidores. Yo creo que se va entendiendo perfectamente respecto de lo que es una ventaja competitiva y me parece que ustedes ya deben estar pensando pues todas los diferenciadores que puede tener en este caso obviamente Neximo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de una ventaja competitiva? Obviamente pues tiene que ser única, tiene que ser sin duda legal, debe de ser netamente superior a la competencia. Y en este caso lo estamos teniendo con Neximo. Ahorita vamos a analizar cuáles son algunas de esas características que hemos tenido. Está orientado al cliente, fíjense, o sea, cómo realmente todas las cosas que se han estado haciendo dentro de Neximo, pues están orientando cada vez más y más hacia el cliente. Se está mejorando obviamente la calidad del servicio y le está dando obviamente mucho mayor valor de marca a Neximo. Y
esto debe de hacer que se logre un mejor desempeño. Es por ello que es importante que ustedes reconozcan esta parte de la ventaja competitiva que tenemos al estar colaborando con Neximo, porque vamos a tener obviamente un mejor desempeño de las cosas. La ventaja competitiva obviamente se da en dos aspectos. Un aspecto externo que se apoya en cuáles son las cualidades del producto o del servicio que generan valor hacia el comprador. Y esto nos va a dar, obviamente, poder en el mercado. Y la otra interna, que es donde se da hacia dentro de nosotros. Aquí habla, obviamente, de costos, pero si lo traducimos al desempeño de lo que logramos a través de las características diferenciadoras que nosotros tenemos, pues obviamente se tendrá que traducir en una mayor productividad. Es interesante y es importante reconocer entonces las ventajas competitivas que nosotros podemos tener respecto de nuestra competencia en el mercado local en donde nosotros estemos participando. No es de ninguna manera, obviamente, gratuito que las cosas que nosotros hagamos se tengan que traducir y tengan que generarse a través de ciertos procesos que debemos de tener perfectamente analizados tanto en la parte externa como en la parte interna. Los requisitos de tener una ventaja competitiva, y así es como lo ha venido traduciendo Neximo a través de todo este año, particularmente del 2019, pues es la generación de características y atributos del servicio hacia el cliente para que nosotros podamos tener un mejor desempeño. Y aquí lo vamos a entender un poquito más cuando analicemos nuestra estructura. Por un lado, en el centro estamos nosotros y en ese centro pues siempre tenemos una rivalidad interna. Es decir, pues a lo mejor tenemos a Century 21, tenemos a KW, tenemos a RE/MAX, tenemos a muchas otras inmobiliarias y tenemos inclusive pues algunos que son llamados independientes, y ahí hay una rivalidad interna dentro de la industria inmobiliaria, y ahí es donde nosotros nos estamos de alguna manera moviendo aquí en el centro. Y de un lado pues tenemos proveedores que son nuestros clientes vendedores, y por otro lado tenemos un área de compradores. Pero tenemos en la parte superior nuevos competidores, nuevas inmobiliarias que están entrando obviamente al mercado en el cual nosotros nos estamos moviendo, y están entrando nuevos sustitutos también en la parte de abajo. Entonces, tenemos que reconocer cuáles son estas fuerzas que están de alguna manera incidiendo en todos los aspectos que nosotros estamos trabajando. Y tenemos que reconocer esta estructura de cómo se da dentro de una industria para nosotros actuar en consecuencia. Es importante, por un lado, cómo atendemos compradores, cómo atendemos a vendedores y cómo dentro de la rivalidad interna tenemos o debemos de tener pues también un comportamiento o un desempeño. Y no solamente eso, sino aplicar, obviamente, todas las ventajas que nosotros podamos tener en el uso de nuestro producto o de nuestro servicio. Así es como se mueve la industria, prácticamente en cualquier tipo de industria, siempre hay este tipo de movimiento, y nosotros tenemos que saber qué es lo que debemos hacer pues para permanecer dentro de la industria, y no solamente permanecer, sino generar un factor que nos haga diferentes
para poder desempeñarnos mejor, obviamente, y tener una mejor productividad. No sé si tienen hasta aquí alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. Los escucho. Ok, Rebe. Muy bien. Gracias, tocayo. Muy bien. Vamos a continuar. Pues, Neximo, yo hice esta imagen hace algunas semanas porque obviamente veo a Neximo como una gran ventaja competitiva en el sector inmobiliario. Ok, muy bien, Nazarit. Sí, gracias. Entonces, obviamente yo veo a Neximo como pues un modelo funcional que tiene estructura, que hay planeación, que hay una estrategia, que tiene táctica, etcétera, etcétera, ¿no? Neximo debe de verse como una ventaja competitiva en sí misma dentro del sector inmobiliario. Hay una serie de factores o de características alrededor, obviamente, de Neximo que hacen, obviamente, que nos den a nosotros como participantes dentro de, obviamente, pues una enorme ventaja competitiva respecto de nuestros competidores. Aquí el tema es si lo estamos empleando, si lo estamos usando. Ese es el principal, o la principal pregunta que nosotros nos podríamos hacer. Estamos aprovechando, digamos, todas las características que tenemos. Siempre se está buscando, obviamente, pues estar a la vanguardia en la innovación, tecnologías, tener herramientas. Estas sesiones de coaching que obviamente pues estamos varios trabajando para ustedes en muchos sentidos. Pues, no sé cómo lo piensan ustedes, ¿no? Aquí me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes, alguna participación de parte de ustedes. A ver, los escucho. Sí me gustaría que me dieran alguna opinión respecto de cómo ven ustedes a Neximo como ventaja competitiva. Pues sí, digo, como dice Nazarit, obviamente hay muchos cambios que se están haciendo o que se han hecho en las últimas semanas y pues se está trabajando fuertemente en Neximo para que justamente tengamos ese diferenciador. ¿Alguien que quiera comentarnos? Los escucho. Tenemos el espacio para... Hola, buenos días. Lorena, adelante. Sí, Lorena, de Ciudad de México. Mucho gusto. Mucho gusto. Respecto al tema de la tecnología, yo creo que Neximo, a veces me siento como que van como muy rápido y yo en lo particular, bueno, digo, sí estoy relacionada con la tecnología, sin embargo, siento que van muy rápido y requerimos de mayor, no sé si capacitación o práctica para poder como alcanzar lo que se está haciendo en Neximo. Ahora está muy padre porque a nivel mercado, sí es una ventaja el hecho de, pues, por ejemplo, tener estos coachings online o con los clientes poder enviarles información casi de manera inmediata por el portal, ¿no? Entonces sí es una ventaja, pero creo que también nosotros, o en lo particular yo como asesor, me siento un poco rebasada, ¿no? Y necesitaría como más,
pues sí, más práctica o más coaching en el tema, ¿no? En el uso no solo del portal, sino de cómo dar el servicio al cliente, eh, utilizando todas estas herramientas, ¿no? Claro, pues es parte de la idea del hecho de compartir estos espacios, estas sesiones de coaching cada semana, pues es parte de la idea de comentarlo y de crecer en varios sentidos, ¿no? Tiene que haber un crecimiento integral, es decir, tanto el manejo de la tecnología como el manejo de habilidades blandas cuando ya trates con un cliente cara a cara. Ahí hay dos cosas importantes hoy en día. El profesional inmobiliario tiene que ser tecnológico, pero también tiene que ser, tiene que saber de técnicas de trabajo en el campo. Es decir, cómo me acerco con el cliente y vimos algunas cosas, las hemos visto en parte en el ciclo de venta, desde la prospección, el acercamiento, momentos de la verdad, cuando nos acercamos a un cliente o cuando tenemos el primer contacto con el cliente, cuáles deben de ser nuestras actitudes y cuál debe ser nuestro desempeño. Ahí hablamos incluso desde la sonrisa, ¿no? Desde sonreír cuando estamos en el primer contacto con el cliente. Entonces tenemos que combinar las dos cosas, tanto la parte tecnológica como la parte de, digamos, humana o de desarrollo humano al establecer contacto con un cliente y entender cuál es su problemática para darle una mejor solución a su requerimiento en el sentido inmobiliario. Y yo obviamente pues veo más ventajas en las características que tenemos en la colaboración con Neximo, obviamente para poder competir. Recuerden que es cómo puedo ser más productivo en un entorno competido. Entonces yo tengo que utilizar todo esto que tengo de mi lado izquierdo, que es la innovación, la tecnología, las herramientas, el coaching, avalúos, notarías, tener capacitación continua. Ahora tenemos un área de créditos hipotecarios. En fin, todo esto que ya tenemos en Neximo, pues hay que aprender a utilizarlo para producir más dentro de un entorno totalmente competido. Sí hay que saber de tecnología y sí hay que saber de habilidades blandas para poder tratar con nuestros clientes de la mejor manera posible. Y justamente vamos a hablar un poquito de las innovaciones del 2019 que han sido introducidas por Neximo y que la gran mayoría de ustedes pues ya conocen, incluso hay quienes ya las han utilizado en cierres, ya sea en rentas o ya sea en ventas. Pues la verdad es que creo que ya varios de ustedes ya la han utilizado y lo vamos a compartir, lo vamos a comentar. Un cambio principal que se dio, pues obviamente fue el call center. Me parece que obviamente tanto los leads como los correos o los contactos que nos llegan, pues llegan de clientes mucho más calificados, mucho mejor calificados y además no se pierden esos contactos porque si estamos nosotros atendiendo a algún cliente y tenemos una llamada, pues a veces podemos llegar a perder a algún cliente. Pero este es un cambio fundamental que no tiene, obviamente, o difícilmente tienen algunas otras inmobiliarias donde te califiquen de inicio y te manden a un cliente prácticamente calificado. Incluso hay
te ponen prospecto moderado o te ponen prospecto muy caliente, con la idea obviamente de que tú tengas pues una mejor idea de cómo te está llegando a ti ese cliente. Yo obviamente, pues aquí está justamente el leads. Además les dice si es un particular también o si es un asesor inmobiliario. Yo creo que ya la gran mayoría de nosotros hemos tenido este tipo de contactos y esto es una ventaja competitiva, es una característica del servicio que tiene Neximo y que a nosotros nos genera, obviamente, una ventaja competitiva. Además, obviamente, todas las conversaciones quedan grabadas y quedan disponibles. No sé si ustedes han tenido ya experiencias en este sentido, yo supongo que sí. Espero, obviamente, que pues esté marcado de alguna manera por ustedes muy positivamente, porque creo que es una forma muy, muy clara y una característica muy importante de cómo hoy en día nosotros recibimos los contactos de nuestros clientes. Otra característica que tenemos importante es el tema de los avalúos. Esto a ustedes les permite captar exclusivas, definir precios y dar un beneficio exclusivo también a su cliente comprador. Francamente, me parece que esto, así como ahorita vamos a ir viendo todos los demás, pues son características del producto que tenemos o del servicio que estamos dando que sí nos dan ventajas competitivas. Hace rato Rebeca decía de que a los clientes les parecía muy importante el estar en varios portales. Sí es una de las características más del servicio que nosotros prestamos, pero que esto lo viene a fortalecer o lo viene a redondear, digamos. El tema de poder ofrecer un avalúo de un perito para poder captar una exclusiva o poder darle como beneficio al comprador el avalúo fiscal o el avalúo comercial, si es un crédito, pues me parece que, pues, digo, nadie lo tiene. O yo no sé que alguien más lo tenga. En una inmobiliaria típica o normal, pues es muy complicado poder ofrecer este tipo de beneficios hacia el cliente, pues ya sea vendedor o comprador, por el costo que pueda tener en sí mismo, ¿no? Entonces, pues es una de las características que nos da ventajas competitivas en contra, obviamente, de nuestros competidores en el sector. Por eso es importante que ustedes lo tengan muy claro, y no solamente que lo tengan muy claro, sino que lo utilicen, porque pues ese sería el tema principal. Aquí vienen obviamente los requerimientos, aquí viene cómo es la forma de gestión respecto del trámite del avalúo, y estos son los requerimientos. Ahora pueden contactar con Hilda Carballo. Me parece que el correo es cierre@neximo.mx. Y ustedes ya saben cuál es mínimo la documentación que deben de entregar para que se pueda ejecutar, obviamente, el tema de los avalúos. No sé si tengan ustedes alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Ningún comentario? Muy bien. El tema de los honorarios notariales. En varias ciudades ya tenemos, obviamente, los convenios firmados con notarías. No sé si tengan ustedes alguna duda al respecto. Faltan todavía algunos, sí, porque no es tan sencillo ni es tan fácil establecer esa relación con los notarios.
pero bueno, estamos trabajando fuerte con ellos. Sí, Nazarit, sí es una herramienta muy importante el tema de los avalúos. Utilícenla, eso a ustedes les va a dar una ventaja competitiva realmente muy poderosa, muy fuerte y y bueno, pues les va a permitir tener un mejor desempeño y poder ser más productivos. Entonces les decía, el tema de los honorarios notariales, prácticamente las tenemos en las ciudades más importantes. Nos falta todavía trabajar ahí algunas cosas. Si tienen dudas, consúltenos para poder orientarlos. Es importante, saben que a veces sí es importante que puedan consultar, porque a veces van a la notaría y resulta que les dice la notaría, no, pues nosotros no sabemos nada, y quién es Neximo o cosas así. Y resulta que es porque no van con el abogado correcto. Es decir, el hecho de que hagamos un convenio con la notaría, normalmente nos asignan un abogado. A quienes hemos hecho este trámite, que es el área de coaching, quien nos asignó Karim para trabajarlo, pues normalmente platicamos con un abogado y ahí se queda. Entonces, con el abogado y con el titular, el notario titular o el adscrito, entonces sí es importante que consulten con qué abogado de la notaría se vería el tema. Lo pueden checar con Hilda. Hilda tiene normalmente la relación completa de con quién se debe de platicar en la notaría que se les indique de acuerdo a la localidad. Entonces sí es importante en ese sentido, pues nada más verificar con qué abogado. No, Fernando, aquí en Querétaro, ahorita, hoy por hoy, te puedo decir que está la 31 y la abogada es Liz Santos. Entonces, si se requieren algo, me avisas y yo te paso ya ahí el contacto sin ningún problema. Ok, sí, lo comento no por experiencia mía, sino por otros compañeros que pues han pasado por aquí y nos han hecho el comentario de que fueron y que pues en la notaría no tenían la menor idea de lo que estaban hablando, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo creo que es esto que te estoy comentando. Sí, yo creo que sí. Entonces, para que sí, digo, mucho te agradecería que nos dejes bien claro qué notarías o qué notaría es y con quién es a quién hay que dirigirse, pues, porque sí, precisamente la semana pasada Daniel, que me parece que sí fue Daniel Facio, anduvo por ahí buscando y pues le decían que no sabían ni de qué estaba hablando, ¿no? Entonces... es que es eso, porque sí, alguien me comentó también allá de Monterrey, sí, que no me correspondía a mí, pero por alguna causa tuve que intervenir y hasta que hablé con el abogado encargado de haber realizado el convenio, no me acuerdo si fue Sergio Preciado o Luis Zapata, alguien de ahí de Monterrey. Entonces, hasta que localizamos al abogado, fue que se dio, obviamente, ya ahí el contacto más directo y obviamente pues se respondió, ¿no? O sea, se le atendió al Nexim como debe de ser, sin ningún problema. Entonces, yo creo, y por eso estoy haciendo yo ahorita el comentario, porque nosotros les decimos, bueno, es que es la notaría 15 de la Ciudad de México, pero no saben con qué abogado, y llega alguien a la notaría 15 y dice, oye, es que tenemos este convenio con Neximo, la señorita de la recepción probablemente le diga, oiga, pues no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces sí sería, en este caso importante, solamente checar el dato de quién es el abogado con el cual se ha realizado el convenio. Ajá, gracias.
Sí, bueno, pues ese dato no lo teníamos. Ojalá nos lo puedas compartir en el chat de aquí de Querétaro para que tengamos el detalle de la notaría Sin problema. y exactamente la persona por la que hay que ir a preguntar para que ya no haya pues contratiempos en ese sentido, ¿no? Sin problema, Fernando. Con mucho gusto. Gracias, David. Gracias, David. A sus órdenes. Estos son los requerimientos, obviamente respecto de los honorarios, así como para los avalúos, para los honorarios y todo lo demás, pues obviamente hay requerimientos que hay que cumplir. Hay una serie de protocolos que están establecidos, obviamente, para poder de alguna manera acceder a estos beneficios. Entonces, normalmente si ustedes, todo esto me parece que ya lo hemos pasado en varias ocasiones y ustedes deben de tener esta relación de cómo se lleva todo el proceso. Si tienen dudas, nos pueden consultar, nos mandan un mensaje vía WhatsApp o a nuestro correo y entonces ya les podemos compartir cuál es el procedimiento sin ningún problema. Tenemos el tema de las pólizas también de arrendamiento, que pues también es para ustedes una excelente herramienta para captar exclusivas con propietarios y también para poder pues desempeñar mucho mejor el trabajo, en este caso con los inquilinos. Aquí es importante pues nada más distinguir que tenemos dos pólizas, una básica que es hasta 25,000 pesos de arrendamiento y la completa que es arriba de los 25,000 pesos de arrendamiento. Y obviamente los requerimientos, ¿no? O sea, cómo es la cobertura y cómo se genera pues este tipo de pólizas. Y también, otra vez, esto es con Hilda Carballo en cierre@neximo.mx. Es parte, digamos, de las herramientas que se tienen como una ventaja competitiva. Y tenemos también ahora un nuevo proceso respecto de los créditos hipotecarios. No sé si sepan que se encarga de esto Jorge Castro, que también está en mi área de coaching. Él se está encargando de esta nueva área, que es pues dar una solución de crédito hipotecario a los clientes. Hagan de cuenta que pues están tratando con una división totalmente distinta de Neximo, pero que está dentro de la propia empresa. Es una unidad de negocio, pues, una unidad de negocio más de Neximo y que es pues con la idea de ofrecerles a ustedes una herramienta más para poder realizar los de crédito. ¿Quieren decir algo? Escuché que abrieron su micrófono. No sé si tengan alguna pregunta o duda respecto de esto. ¿O qué les parece en el tema de tener estas ventajas competitivas y emplearlas, ¿no? Ok, gracias, Rebeca. ¿Algún comentario? Hola, Entonces, buenos días. sí, adelante, adelante. Mi nombre es Minerva, estoy en Zacatecas. Sí, Minerva, Mi ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Mi pregunta es, bueno, yo estoy iniciando y no tengo un notario aún aquí en Zacatecas. ¿Con quién me dirijo? ¿O ustedes me lo asignan o qué es lo que hago ahí? Habría que revisar ahí con Hilda para ver si ya tenemos algo
resuelto en Zacatecas. Y si no lo tenemos todavía resuelto, bueno, vamos a trabajar para tenerlo lo antes posible. Muy bien, muchas gracias. ¿Con quién me podría ayudar a resolver esto? ¿Con Hilda o con quién me dirijo? Si quieres, mándame un mensaje a mí más tarde, y vamos viendo cómo quedaría ahí la plaza. Muy bien, gracias. Sí, sin problema, Miguel, a tus órdenes. Sí, gracias, tocayo de Pachuca. Esa es la idea de hoy, que ustedes se lleven justamente muy claro que todas estas herramientas les sirvan a ustedes como algo diferenciador de lo que existe en el sector donde ustedes están, en el sector local. Porque obviamente en todas las localidades, pues vamos a tener siempre una competencia para que ustedes reconozcan cuáles son los aspectos que a ustedes los hacen diferentes de esa competencia y utilizar, obviamente, esa ventaja competitiva. Sí, Fernando, adelante. Sí, nada más comentar que bueno, respecto de las ventajas competitivas que tiene Neximo, las podemos apreciar, digamos, los que iniciamos con Neximo y que hemos visto cómo ha ido creciendo y cómo ha ido ofreciendo y completando, pues, herramientas para que nosotros nos podamos realizar como asesores inmobiliarios. Digo, a mí me causa un poco de inquietud, digamos, saber qué es lo que va a tener para dentro de un año, porque la evolución que ha tenido Neximo en un año ha sido muy grande. Por llamarle así, cuando inició, pues no tenía mucho que ofrecer y, y aún así, bueno, pues siguió adelante. Y ahorita, bueno, pues ya son muchas herramientas, ¿no? Ojalá siga así, ojalá nos sigan ofreciendo más cosas y ojalá las podamos aprovechar para que, pues, esto crezca, ¿no? Eh, solamente será mi comentario. La diferencia en que ha tenido Neximo en un año es realmente grandísima, grandísima, ¿no? Evolución que no la han tenido otras inmobiliarias que siguen en el mismo estado en el que se encontraban tal vez hace un año, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi comentario. Neximo ha avanzado mucho, nos ofrece muchas cosas y pues hay que aprovecharlas. Nada más eso, David. Exacto. Muy bien, Fernando. Sí, realmente, pues es parte de lo que habíamos ya comentado, ¿no? Rebeca, adelante, por favor. Sí, David, yo nada más para completar un poco. Yo en mi experiencia he visto que nos tiene que quedar claro que Neximo es una inmobiliaria digital. Y como se comentaba hace rato, si no estamos en el tema de lo tecnológico, de los avances, de las apps, de las herramientas, todo eso, la verdad es que se nos va a hacer un poquito complicado aprovechar todo lo que nos da Neximo para tenerlo como ventaja ante cualquier otra inmobiliaria, franquicia, lo que sea. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Si estamos a lo mejor fallando un poquito en esas áreas, redes sociales y todo eso, pues aplicarnos, porque si no, nos vamos a empezar a desanimar, como muchos yo he visto, al menos acá en Querétaro, y meternos un poco más en la plataforma, ya que pues sí, como comenta Fernando, desde que iniciamos a la fecha, el cambio ha sido enorme. Ajá. Entonces tenemos que conocer nuestra plataforma, no al 100, porque cada día hacen cambios, pero sí conocerla y enterarnos de todos los beneficios. Este tipo de webinars, capacitaciones que hemos tenido en línea son también muy importantes, que no debemos de perdernos, porque aquí es donde viene la información
de todos estos cambios, de cómo lo podemos utilizar, y si no los aprovechamos, vamos a andar pues súper perdidos. Muy bien, gracias. Gracias, Rebeca. Y justamente, pues esa es la idea de que nos juntemos cada 8 días, porque cada 8 días tocamos un tema distinto con la finalidad de que crezcan ustedes en conocimiento, pero que ese conocimiento se traduzca en producción, que no solamente se quede en un aspecto intelectual, sino que nosotros, el coaching sea de una manera ejecutiva y práctica, que ustedes el día de mañana, al rato, estén empleando los aspectos que nosotros hemos tocado en la sesión del día. Y así ustedes hoy reconocen lo que es una ventaja competitiva y que tienen en Neximo muchas herramientas que lo hacen diferente o que hacen un diferenciador de las cosas y que eso a ustedes se les traduce en una ventaja competitiva y que únicamente lo que tienen que hacer es utilizarlo. Si yo tengo una cita con un cliente que me va a dar a rentar un inmueble, yo le puedo decir, oiga, yo le puedo traer o llegar a traer más clientes. ¿Por qué? Porque yo le ofrezco una póliza, tanto como beneficio para usted, que está como arrendador, como beneficio para el arrendatario, es decir, para el inquilino. Entonces, uso esa herramienta. Y ese es lo, digamos que la practicidad. Por eso, hoy en día, nadie les está ofreciendo a ustedes como asesores lo que tienen con Neximo. Entonces, hay que aprovechar estas ventajas competitivas. Así es como ha sido Neximo en este último año, como bien lo dijo Fernando y lo recalcó Rebeca, generador de ideas para justamente poder facilitar el trabajo del asesor inmobiliario. Entonces, lo único, y termino con esta frase, es que seamos capaces de articular ese beneficio al mercado. Y ese es el punto principal que yo he querido tocar con ustedes en esta sesión. Que utilicen todas estas herramientas que ustedes tienen y que Neximo les ha proporcionado para poder, obviamente, aplicar la ventaja competitiva que se tiene con Neximo. Con esto prácticamente estamos terminando la sesión de hoy. No sé si quieran hacer algún último comentario o tengan ustedes alguna pregunta. Con muchísimo gusto lo podemos platicar. Los escucho. O los leo, como quieran. ¿Quién levantó la mano? ¿Rebeca o Fernando? Adelante. Yo David. Bueno, yo quisiera comentar que esta actividad pues es una actividad de trabajo en equipo. Se puede ser independiente, ¿no? Cada quien tener su negocio, pero el trabajo definitivamente es en equipo. Y creo que el tener todos estos apoyos, todos estos videos, todo el material que nos da Neximo, y sobre todo, bueno, pues tenerte a ti, al menos nosotros aquí cerca, en Querétaro, para cualquier duda, pues es trabajo en equipo, ¿no? Finalmente, bueno, ya sabes que nosotros siempre invitamos a los demás compañeros a que cualquier duda y cualquier apoyo que necesiten, siempre estamos a la orden también como compañeros del medio, aunque finalmente pues todos somos independientes y todos tenemos nuestras propias actividades, nuestro propio negocio, pero bueno, la clave es trabajar en equipo, ¿no? Y esto se me hace que es una forma de trabajar en equipo, al proporcionarnos todas estas herramientas, al venir Karim, al darnos tú
estos asesorías y tenerte aquí como coach. Entonces, bueno, pues ese es mi comentario, ¿no? Hay que trabajar en equipo. Solamente así podemos salir adelante. Claro, claro. Muchas gracias, Fernando. Gracias por sus comentarios también en el chat. Margarita, Nazarit, Flor, Tocayo allá en Pachuca. Muchísimas gracias. Estamos pues entregados a este tema con ustedes, al mejoramiento de la práctica inmobiliaria y siempre pues buscaremos cómo podamos ser mejor entre todos, ¿no? La participación de ustedes incluso es importante, ¿no? El comentario, el mensaje que ustedes puedan mandar, pues hace que justamente el grupo se fortalezca, que el grupo se sienta unido, da obviamente un sentido de pertenencia y de trabajo. De nada, Andy. Pues la verdad es que me ha dado mucho gusto esta sesión. Ha sido de las mejores y además pues muy nutrida. Yo espero a aquellos a quienes pues no me habían escuchado o participado conmigo, bueno, pues espero haber contribuido al aprendizaje mutuo el día de hoy. Les deseo la mejor de las semanas, que tengan mucho éxito y nos estaremos escuchando la siguiente semana. De nada, Lorena, igualmente para todos. Muchas gracias. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Saludos a todos, que les vaya muy bien, mucho éxito. Hasta luego. Hasta luego.